Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos siguen alegres? Amén, amén. Dios es fiel, amén, siempre y en todo tiempo. Bueno, vamos a iniciar. Rema, hacemos nuestra declaración de fe, ya sabes, convencidos, con convicción y con denuedo. Levanta tu dispositivo, tu Biblia, y decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia y mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema lo tenemos en pantallas. ¿Cómo salir del valle de muerte o del valle de sombra de muerte? ¿Cómo salir? ¿Cómo hacer? ¿Cómo no podemos evitar muchas veces, o más de las que quisiéramos, entrar simplemente a ese lugar? No creo que exista alguien que en su sano juicio le guste o quiera estar en medio de un valle de sombra de muerte. No creo que haya alguien que por sus ganas quiera estar ahí. Sin embargo, pasamos por esos lugares. Quiero iniciar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Qué harías o qué vamos a hacer cuando alguien cercano a ti muere antes de tiempo? Cuando no está en la edad de que esta persona parta de este mundo, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cuál sería tu reacción? Salmo 23, verso 4, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: aun cuando yo pase, quiere decir que pasaremos. Agradable no es. Estoy poniendo el ejemplo de cuando parte alguien, un ser querido tuyo, alguien cercano, o un amigo muy querido, alguien ha llegado a ti. Aun cuando yo pase, dice aun cuando tú pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. ¿Cómo vas a salir de ese valle de muerte? De la mano de Dios. No hay otra explicación. Ahorita vamos a ver con más detalle, pero esa es la respuesta a mi título: ¿cómo salir del valle de muerte o de sombra de muerte? Porque tú estás a mi lado. Nada más por eso podremos salir de ese valle de sombra de muerte. Dice: tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Pierdes un ser querido? ¿Pierdes a alguien allegado a ti? Él te confortará. Soy testimonio de eso. En ese momento triste, Dios está con nosotros. En ese doloroso momento de la partida de alguien, o tal vez no tiene que ser simplemente la partida de alguien, pero no sé, me quise enfocar en ese específicamente. Por lo cual, nuestra reacción ante esa situación, ¿cuál sería, iglesia? Cuando pensamos que la vida no ha sido justa, que decimos: no es justo que se me haya ido antes, no se vale. Cuando se va alguien antes de tiempo. Cuando digo antes de tiempo, me refiero a la promesa que está escrita en la Biblia. En el Salmo 90, verso 10, en Nueva Traducción Viviente, cuando digo que se va antes de tiempo, me refiero a este versículo: cuando se mueren antes de esta edad. Salmos 90, verso 10, Nueva Traducción Viviente. Ahí está, iglesia.
Es triste porque esta es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Es triste cuando se van antes. 70 son los años, dice 70 son los años que se nos conceden. Y aún en su gracia, fíjate lo que dice, incluso llegan a 80. Y por eso tú dices, no es justo que se haya ido esta persona antes. No se vale, pensamos de esa manera, porque esta es la promesa que tenemos. 70 son los años que se nos conceden, incluso llegan a 80. Hasta ahí quiero terminar ese versículo. Continúa, pero yo solo me quiero enfocar a ese. Y los que viven más, porque hay personas que por gracia de Dios viven más de 80 años, pero no nos debemos de conformar con menos de esto que está escrito en la palabra. Y los que viven, pues gloria a Dios, pero los que se van antes, quiero decirte también que no es culpa de Dios. Dios nunca falla, iglesia, nunca falla. Sin duda la falla no está en Él. Y aunque ciertamente es un valle de sombra, Dios está contigo y te conforta cuando pierdes a alguien, sobre todo esa parte, cuando pierdes a alguien. Salmo 23, verso 4, ese es en Reina Valera. Lo vamos a leer nuevamente, pero en Reina Valera, 23, verso 4. Ahí lo tenemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero la situación es difícil. La situación se vuelve y se torna, no nada más en la partida de alguien, no nada más cuando se nos va un ser querido. Pero dice, no temeré mal alguno. Sea una situación financiera, una situación de familia, una situación también económica, ya lo dije, financiero, cualquier tipo de situación, una enfermedad incurable, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En cada situación que venga adversa, Él recuerda, Él está contigo. Es la única forma de que podemos salir de ese valle de muerte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me confortarán. Todos hemos estado en momentos difíciles, todos, ¿verdad que sí? Todos de una manera o de otra manera hemos pasado por situaciones que no queremos pasar y que no entendemos. Esa es otra parte, no la entendemos. ¿Por qué? Nos decimos, ¿por qué si somos hijos de Dios? ¿Lo has dicho tú? Tal vez, lo he dicho yo, tal vez. Si hemos decidido seguirle, hemos decidido hacer su voluntad, ¿por qué me pasa esto a mí? Le hemos buscado de todo corazón. Entonces, ¿por qué nos suceden cosas malas? ¿Sería normal que las cosas malas le sucedieran solo a aquellos que no aman al Señor? Eso podríamos decir, no, pues sería normal en ellos. Pero yo que le busco, tú puedes decirlo, yo que le sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ese fue mi esposo? ¿Por qué ese fue tu pastor? ¿Por qué ese fue el padre de mis hijos? ¿Por qué? Si la promesa es que vivan de 70 a 80 años, sin duda alguien falla y no es Dios el que falla. Hay algo ahí, porque Él nos promete larga vida, por así decirlo, larga 70, 80 años, ya es bastante decir. Y uno te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Primero debes de saber que nos encontramos aún en un mundo caído. Sabes que Caín dobló su rodilla ante Satanás y por lo tanto todavía estamos en un mundo caído. Y los ataques suceden a todos los que viven en este planeta o en este mundo, todos, con o sin Cristo. La gran, absoluta y hermosa diferencia es que tú y yo tenemos promesa. ¿Alguien puede decir amén? Tú y yo tenemos promesa. Ellos sufren, ellos sufren muertes de personas allegadas, seres queridos. Nosotros también hemos pasado por eso. Sin embargo, podemos dar testimonio, tú como tu pastor y yo como mi esposo, que estamos confortados, amén. Que Dios nos ha confortado en medio de ese valle de sombra de muerte
que nos tocó pasar tanto como iglesia y como familia. Y es verdad que solamente de la mano de Él se puede salir. No existe otra cosa, algo que sea más poderoso que estar con el Señor. Creyentes y no creyentes pasamos por situaciones adversas. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan, verso 16, 33, nueva traducción viviente. Les dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, pasarán por diferentes cosas, pero no se preocupen, no se turben, en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Con o sin Dios hay pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo, o sea Jehová, o sea Dios, Jesús su Hijo, nos dice, anímense, yo he vencido al mundo. Aunque tengas muchas tristezas, aunque tengas muchas pruebas, yo vivo en ti. Y porque yo he vencido las aflicciones de este mundo, tú también las vencerás, amén. Él las venció, nosotros también, porque Él vive, porque le has aceptado como tu Señor y Salvador, porque vive dentro de ti y porque está en ti y Él venció al mundo, tú también has vencido, amén. Porque Él venció, nosotros también vencemos. Todos enfrentamos momentos de aflicción, todos, de alguna manera o de otra. Puede ser que un hijo te rompa el corazón, el abandono de un padre, el abandono de una madre, el maltrato de unos padres también hacia los hijos, o también de los hijos hacia los padres, un divorcio, algo que marca, una enfermedad incurable, son momentos de aflicción. Y así la lista puede extenderse sin duda. Es fácil desanimarse y renunciar a nuestras promesas y a nuestros sueños. Es fácil decir, hasta aquí llego. En México decimos, me dan ganas de tirar la toalla. No es mi caso, pero quiero decir, hay situaciones que así se dice, que cuando pasamos por un valle de sombra de muerte decimos, hasta aquí llegué, tiro la toalla. Pero aunque Dios no manda ningún mal, ninguno de esos momentos difíciles es el enemigo el que sin duda lo lanza. Toda adversidad viene de Él. La Biblia dice que Él es Dios y que Él es el Padre de las luces y que no hay sombra de variación, pero que tenemos un enemigo y Él es el que nos lanza los ataques. Pero aunque el enemigo usa y nos lanza cosas malas, Dios saca algo bueno sin duda de esas situaciones malas. Dice, mi hijo está pasando por esto. Sí, Satanás le envió tal enfermedad, Satanás le envió este problema, pero aún de eso, porque si no la Biblia no dijera, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman, todas las que te lanza el enemigo también, dice todas. Luego en ese rato tú y yo no vemos en qué puede salir algo de bueno de que el enemigo te ataque. Pero si Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien y que nunca vendrán a nuestra vida, pasamos más bien cosas. Dios ha puesto en nosotros, Dios ha puesto en nosotros sueños. Tú tendrás el sueño tal vez de poner un negocio, hacer un viaje, o que Dios te use en algún ministerio de en gran manera. Dios ha puesto sueños en tu interior o en cada uno de nosotros y tal vez nunca vendrán a nuestra vida hasta después de que pasemos un valle de sombra de muerte. ¿Con qué me refiero a eso? Ahorita te voy a ilustrar más detalladamente. Hay cosas que solo cobran vida cuando te atreves a tener una buena actitud en medio de la adversidad. Cuando tienes una buena actitud, pero ¿cómo voy a estar con una buena actitud si estoy sufriendo, si estoy pasando? Pues sí se puede tener una buena actitud. Toda persona que hizo algo significativo en el reino de Dios pasó primero por el valle de sombra de muerte. Por ejemplo, Moisés experimentó esto cuando mató a un egipcio. Si tú has leído, que yo creo que sí, la historia de Moisés, él mató a un egipcio. No solo estaba tan perdido para él, sino también para Israel. El libertador era un asesino y tenía que libertar al pueblo de Israel. Él pasó su tiempo en el valle de sombra de muerte también. Los sueños de Moisés
hasta ese momento, cuando había matado a un egipcio, habían quedado destruidos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo iba a libertar él al pueblo de Israel si había matado a un egipcio y estaba huyendo? Como libertador, en ese momento era un total fracaso, pero algo sucedió en su interior. Dios aprovechó ese valle de sombra de muerte para preparar a Moisés. Dios le estaba preparando. Y él podía decir, ¿qué de bueno puede salir de esto? Maté a una persona en ese entonces. ¿Cómo voy a libertar al pueblo de Israel? Pero sin embargo Dios lo estaba preparando con mucha paciencia. Recuerdo que esto me lo enseñó mi esposo. Estaba preparándolo para que tuviera paciencia. Tú y yo sabemos que el pueblo de Egipto fue renegón. ¿Sí te acuerdas? Cómo renegaba y decía, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿para qué nos trajiste? Mejor nos hubiéramos quedado en el desierto. ¿Cómo extrañamos las cebollas, los ajos, sí o no? Acuérdate, que renegaban y decían eso y decían aquello. Y la paciencia que tenía Moisés, 40 años sobre el desierto, sí que tenía paciencia, ¿no? O sea, sí, le estaba preparando. Primero pasó un valle de sombra de muerte. Luego después el Señor aprovecha eso y obtiene paciencia. Y le ayuda a sacar al pueblo de Israel. Dios lo estaba preparando también para ser una persona humilde. Y dándole confianza en él mismo. Si tú recuerdas la historia, él era tartamudo. ¿Quién se acuerda de eso? Él era tartamudo. O sea, él decía, ¿cómo voy a sacar a este pueblo si soy tardo para hablar? Torpe, decía él. Era tartamudo. No era posible. Entonces vemos que pasó por un valle de sombra de muerte y luego después sacó al pueblo de Israel y lo llevó, bueno, aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí lo sacó. Sin ese valle de sombra de muerte, nunca hubiera soportado a Israel. No hubiera podido. Pareciera que toda persona que quiere cumplir el propósito de Dios tiene que pasar por difíciles momentos, por esos valles de sombra de muerte, pareciera. Vemos también la reina Esther, también pasó por esos momentos difíciles. La reina Esther, quiero hacer un tema de esta preciosa mujer, pero te voy a explicar un poco. Ella había crecido al lado de Mardoqueo, porque desde niña había perdido a sus padres y haber crecido en un lugar diferente a su propio hogar, parecía que no tenía un buen futuro. Recuerda, ella era judía, no la querían. Pero parecía que no tenía como ni voz ni voto por ser judía. Y lo vemos en Esther 4 del 10 al 16. Pero un día tuvo que enfrentar ella misma su propio valle de sombra de muerte, la reina Esther. Esther 4, verso 10 al 16. No, míralo conmigo. Dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Verso 11. Del 11 y luego, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias de Israel saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver el rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir. Cualquiera que entraba, fíjate iglesia, cualquiera que entraba a donde estaba el rey sin que el rey le autorizara que entrara, lo mataban, moría. Si al entrar el rey no extendía su cetro, esta persona era muerta y ella se iba a arriesgar a hacerlo. Y dice aquí, una sola ley hay para el que entra sin permiso al respecto, ha de morir, salvo a quien que el rey extienda su cetro. Si entrabas ahí y no te habían llamado y el rey no extendía el cetro, morías. Y ella dijo, no le hace, ahorita lo dice más adelante, el cual vivirá y no ha sido llamada para ver al rey estos 30 días. Verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Verso 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Verso 15.
Y Esther dijo que le responde, eso dice Mardoqueo, ahora díganle lo que digo yo. Y le dice en el verso 16, fíjate, no le importó su vida, no le importó arriesgarse. Este era su valle de sombra de muerte. Ahí lo dice, le manda a decir, ve y reúne a todos los judíos y que se hallan en Azusa y ayunen por mí. Voy a entrar al rey. Yo no sé si el rey vaya a extender el cetro y viva, pero le dice, ayunen por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, y si muero, pues ni modo, que muera. Ese era su valle de sombra de muerte. No voy a entrar en más detalle porque te digo que quiero hacer una prédica de pero vemos claramente que Esther tuvo que pasar su valle de sombra de muerte. No lo pudo evitar, no pudo evitar el valle de sombra de muerte, pero sí lo pudo pasar. Fíjate bien, no se quedó ahí. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, ahí mismo el versículo Jesús está diciendo, cuando pases, no dice, cuando te quedes en el valle de sombra de muerte, ¿verdad que dice que no te vas a quedar? ¿Alguien me está entendiendo? No dice cuando te quedes en el valle de sombra de muerte. Así dice, ¿verdad que no? Dice cuando pases, cuando camines, cuando pases, cuando ya no estés ahí. Así pasó con la reina Esther. Si tú conoces la historia de la reina Esther, sabrás que finalmente salvó al pueblo de Israel de la aniquilación total, de la muerte de todos los judíos. Lo salvó, dijo, y si perezco, que perezca. Ella fue valiente, ella fue audaz. Te recuerdo que Dios no envía las dificultades, pero usará aquello que venga contra nuestras vidas, y en ese momento es en el momento en que tenemos que confiar. Eso que estás pasando, esa tribulación, no te la mandó el Señor. Dios no manda dificultades, Dios no te las manda. Pero sin embargo Dios le saca provecho aún a esas circunstancias. Es allí donde desarrollamos carácter, lo sé de lo que te estoy diciendo. Es ahí donde ejercitamos nuestra fe, donde reevaluamos lo que verdaderamente importa en la vida y lo que nos da una nueva razón para vivir, lo sé, también agradecidos. Esto nos ayuda a no quejarnos de cosas insignificantes. Esta mujer, la reina Esther, estaba arriesgando su vida, y a veces nos quejamos por cosas tan menores, tan inferiores a como a perder la vida, como fue el caso de ella. Nos da temple. En lo personal, a título personal, yo he vivido momentos de valle de sombra de muerte, como tal vez tú también los has vivido. He sido traicionada, me dieron la espalda, y así aprendí a vencer el rechazo. Eso fue cuando recién partió el pastor. Eso fue lo que pasó en mi vida. He pasado escasez, y cuando la escasez y la enfermedad me atacaron, supe que debería depender de Dios. Fui traicionada, pero supe que dependía de Dios. Y todo pasa. Ese valle de sombra de muerte pasó. También pasó en mi vida, también pasará en la tuya. Amén. Cualquiera que sea la situación, siempre es depender de Dios. Fue cuando me di cuenta que cada vez que me he encontrado en el valle de sombra de muerte, Dios me ha tomado de su mano, iglesia. Siempre, siempre, siempre que me ha tocado pasar en el valle de sombra de muerte, Dios me ha sacado de su mano. ¿Cómo salir de ese valle de sombra de muerte? Solamente de su mano. Solamente no te apartes de Él. Hay personas que cuando pierden, vuelvo a decirlo, a alguien, o se les viene todos sus sueños abajo, se apartan de Dios, se apartan de su presencia. No tan solo dejan de congregarse, sino que dejan de buscar de Dios. Y dicen, si esto pasó cuando estaba con Dios, ¿qué caso tiene seguir? Miles de preguntas en su cabeza, pero optan por lo contrario, por retirarse del único que los puede ayudar a salir del valle de sombra de muerte. Fue cuando me di
ahí me di cuenta, cuando me tomó de su mano, que nunca me ha dejado sola. Eso es a título personal lo que yo estoy diciendo. Y por eso leemos, quiero leer nuevamente en Salmos 23:4, Reina Valera. Otra vez, iglesia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Piensa en esa situación que estás pasando, en esa situación adversa, o algo a futuro que no queremos pasar, pero que estés pasando. Piensa que no estás solo, piensa que no estás sola, piensa que si yo te sirve algo de ejemplo de mi vida, que he podido salir adelante, es porque su vara y su callado me han dado aliento, me han confortado, he podido salir adelante. Y es lo mismo contigo. Todos pasamos por valles de sombra de muerte. Nadie nos pide estar en ellos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos en esa situación. Esa certeza viene también cuando te encuentras en medio del fuego de algún tipo de aflicción. Cuando tienes situaciones con tus hijos, cuando se enferman, esos son valles de sombra de muerte. En lo personal, nunca percibí a Dios tan cerca, aunque siempre está cerca, aunque siempre está cerca, pero yo podía percibir el amor de Dios en las noches oscuras, cuando me quedé sola. Siempre ha estado cerca de mí, aún en esos momentos, en esos valles. Fue cuando no había ninguna manera, también cuando no tenía ninguna solución, cuando naturalmente hablando no había alguna solución para mí, que Él siempre estuvo conmigo. Cuando decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Ahí podía percibir su presencia misma. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Ahí, en ese momento triste y oscuro, de verdad el Señor está ahí contigo. Está la historia de unos jóvenes judíos que atravesaron ese mismo valle de sombra de muerte. Daniel 3:20 al 28. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21. Fíjate bien, literal el valle de sombra de muerte. Entonces estos varones fueron atados con sus manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron ¿qué versículo? Así. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Fíjate bien, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Estaban literalmente en un valle de sombra de muerte, ¿sí o no? Estaban, y el fuego no tuvo ningún poder sobre ellos. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no servir al Dios de nuestra salvación? Si en estos momentos, en esos valles, que en ese horno de fuego que ellos estaban, el fuego no pudo hacer nada con ellos. Dice la Biblia que aún salieron y que no olían ni siquiera a ese humo. ¿Cómo no salir? ¿Cómo vas a poder decir, siento que no voy a salir de aquí, siento que me voy a quedar aquí? Dios, y ahí no había muerto Jesús, ni siquiera estaban bajo un mejor pacto. Y ahí dice que el fuego no tuvo éxito contra ellos.
No había poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. El fuego no les había hecho nada. Dice la Biblia, si retrocedemos tantito, que los que lo habían lanzado a ellos fueron quemados. Los que lo aventaron a estos 3 muchachos, ellos fueron quemados, porque el horno fue calentado 7 veces más de lo normal. No les hizo nada el fuego, porque piensas que no vas a salir de ese valle de sombra de muerte. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces, obviamente Nabucodonosor, asustado, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que no fuera su Dios. ¿Por qué no servir y adorar entonces a nuestro Dios con todo lo que somos, con todo? Si Él es el único que nos puede librar, como lo libró a ellos literalmente del horno. Amén. Literalmente del valle de sombra de muerte. Ahora, no te estoy diciendo que te debe de gustar o te debes de acostumbrar a estar en un valle de sombra de muerte. Solamente cuando toque pasarnos podemos ver que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre, siempre. Sino que es el mejor momento para decir: no importa lo que estoy atravesando, pero mira te duele, o mira la situación está quebrada con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No importa lo que estoy pasando, no me voy a quedar ahí. Sé que estás conmigo, le puedes decir al Señor, y nada más por eso no tendrás temor. La Biblia lo dice, su palabra lo dice y lo acabamos de leer. Porque Él va conmigo, no tendré temor. Nunca serás el mismo cuando pases por el valle de sombra de muerte. Sin duda serás más fuerte. Sin duda, después de eso, serás mejor padre, mejor hijo. La situación nunca puede y vuelve a ser igual que antes, sino que será, porque la Biblia dice, todo ayuda para bien. Ciertamente en ese momento no lo entendemos. Ciertamente no lo entendemos. Te vuelvo a decir que cuando yo estuve desahuciada, y lo voy a decir cuantas veces tenga que repetirlo, yo decía: ¿qué de bueno va a sacar el Señor de aquí si estoy sentenciada a 2 años de vida? Y ausentándome y convulsionándome y no conociendo a mis hijos y haciendo cosas que después no me acordaba, no tenía noción de lo que había hecho. ¿Cómo era posible? Y cuando Dios me sana milagrosamente y paso ese valle de sombra de muerte, Dios le dice a mi esposo: inicia una obra, inicia Rema. Y Rema nace otra vez de ese valle de sombra de muerte que tu servidora pasó. Vamos a ver un poco la vida de José. Y quiero que notes que en los Salmos habla de lo que iba a pasar con José. Salmo 105, verso 17, 22. Para que reprimiera, 105, 17. Fíjate bien, un poquito de la historia de José, nada más. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo o por esclavo. En los Salmos ya estaba hablando de lo que José iba a pasar. Estamos leyendo Salmos, fíjate bien, desde entonces. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta. Vamos a leerlo, Nueva Traducción Viviente, por favor. Verso 105, 17, verso 23. 105. Sí, muy bien. Le lastimaron, esto habla de José. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello pusieron un collar de hierro. Verso 19. Hasta que llegó un momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. Verso 20. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Verso 21. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser administrador de todas sus posesiones. Verso 22.
Con tal libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Tú sabes la historia de José. Tú sabes que cuando vivía en la casa con sus padres era odiado por sus hermanos porque les decía: tuve un sueño, soñé que las estrellas y la luna se inclinaban ante mí, soñé que los manojos de ustedes de trigo se inclinaban hacia mí, y era odiado. Su futuro era prometedor, su futuro era fantástico, era extraordinario, iba a gobernar. De eso hablaba, que todos se iban a rendir ante él. Luego después es hecho esclavo, es vendido como esclavo, luego es acusado falsamente por la esposa de Potifar, luego va a la cárcel otra vez. Ese es un valle de sombra de muerte, iglesia, ¿o no? Ese es un valle, porque él tenía un futuro prometedor, y es lo que a veces nos pasa. Pero ¿cómo pasó esto? Pero ¿cómo te llevas a mi esposo? Podría decir yo: Señor, ¿por qué pasa esto? Si el futuro de Rema era era el otro. Eso era lo que yo podía haber dicho al Señor. En el caso de José también, pero ¿qué pasa? Yo soñaba esto, soñaba el otro, y ahora estoy aquí preso injusto. Todo fue injusto por parte de lo que le pasaba a José. Es lo que te decía al principio, a veces se nos parece injusto lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. No se vale, decimos, no, es justo. Pero sin embargo Dios no se queda ahí. A Dios no se le escapa nada. Dios sabía que mi esposo se iba a ir a esa edad. Dios sabía, no estaba en sus propósitos. Para mi forma de ver las cosas, él tenía que haber vivido más. Pero a Dios no le escapó, no le agarró por sorpresa. ¡Ay! Mi hijo se vino, ¿qué pasó y ahora qué voy a hacer? Claro que no, todo el Señor tiene bajo control. Amén, amén. No lo entiendo, no lo entendemos. Sin embargo, sé que él no se equivoca, lo he dicho y lo vuelvo a decir. En la vida de José igual, ahí estaba José. Nuevamente, primero como esclavo, nuevamente otra vez en el valle de sombra de muerte, preso. Y no renegó. Todos sabemos que llegó a ser, ahí lo dice, con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. A Dios no le agarra nada por sorpresa. Pastora, pero si usted supiera que estoy batallando con una enfermedad, a Dios no le agarra por sorpresa. Él no dijo: yo no sabía que mi hija se iba a enfermar, que mi hijo se iba a enfermar de esta. No sabía, ¿qué voy a hacer? No, tengo un problema financiero. Y Dios, híjole, lo agarraste por sorpresa. Dios no sabía. Claro que sabía que íbamos a pasar por esos valles de sombra de muerte. ¿Pero qué? Pero pasaremos, amén. Pero quedarás, la enfermedad que te aqueja se irá, amén. Es pasajera, es temporal, es escasez. Esa relación rota con tu familia, con tu esposo, con quien sea, también es pasajera, también es temporal. Es un valle de sombra de muerte que tiene caducidad, amén. Que tiene caducidad, que va a pasar. Por eso dice: cuando pases. Otra vez vuelvo a decir, no dice cuando te quedes, amén. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Sí, amén? Amén, sí, amén, no. Amén, sí, amén. Bueno, aquí vemos cómo José desarrolló una fuerza y una perseverancia. Eso es lo que produce los valles de sombra de muerte. Eso es lo que produce Satanás cuando nos ataca con valles de sombra de muerte. Eso es, que seamos persistentes, que diga: no me voy a quedar aquí, que diga: voy a salir adelante, mi relación se va a volver a unir, esta enfermedad se tiene que ir, mis problemas financieros tienen que acabarse. Ser perseverantes, eso es lo único que logra el valle de sombra de muerte. Ser perseverantes, como José lo hizo, desarrolló fuerza, de que de otra manera no hubiera podido obtener. Tal vez hubiera podido, si no pasa José por esto, no sé qué clase de gobernante hubiera sido. Tal vez creído, tal vez hubiera sido arrogante, tal vez, no estoy diciendo, es mi imaginación. Luego después pasa por este valle de sombra y llega a ser el rey tal cual Dios quería que fuera. No te quejes por lo que atraviesas. Es que es fácil hacerlo, yo lo sé. Yo sé que no es fácil quedarse uno diciendo: esto va a pasar. No es tan fácil. Pero sin embargo, Dios está con nosotros. Ahí aprenderás cosas que no aprenderemos de otra manera. Lo sé de lo que te he vivido, que después de que partió mi esposo, hoy quise hablar un poquito más de eso como ejemplo, que yo no hubiera sabido, que yo no hubiera crecido, que no había necesidad de que pasara por esto, pero tal vez solamente no es algo que Dios haya planeado,
pero sin embargo puedo decir para la gloria de Dios que tal vez de otra manera no hubiera yo avanzado. No te quejes por algo que te incomoda. Mejor dile al Señor, ay, esto me incomoda. ¿Qué es lo que quieres que cambie? Ay, esto no me lo esperaba. ¿Qué plan tiene, Señor, de esto que el enemigo quiere hacer conmigo? Porque cuando vas por el valle de sombra de muerte, recuerda, no estás solo. Recuerda, Dios está contigo. Tal vez no nos guste, yo digo, no me gusta. Y yo sé que a ti tampoco. A nadie nos gusta el valle de sombra de muerte. Pero a veces es conveniente. Lo que el enemigo hace, no es que me convenga lo que él hace, me conviene lo que el Señor va a sacar de ahí. Amén. Cómo el Señor nos va a sacar y nos va a usar. David dijo, Dios me ensanchó en tiempos de angustia. Con este verso terminamos casi. Salmo 4, verso 1. Fíjate cómo le decía David y cómo le respondió el Señor. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo el Señor cuando David dice, respóndeme? Fíjate, léelo conmigo en pantallas. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, en mi justicia. ¿Cuando estaba qué? Cuando estaba en angustia. Cuando estoy triste, cuando estoy angustiada, dice, tú me hiciste ensanchar cuando estaba en angustia. Clamé a él cuando estaba en angustia, dice el rey David, y tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cuántos saben que Dios oye nuestras oraciones? Amén. Así que cuando estés en angustia, tú me hiciste ensanchar, dice la palabra. Dios lo hizo crecer en momentos, hablando de David, crecer en los momentos en que las cosas no estaban sucediendo a su manera. A veces eso pasa con nosotros, cuando las cosas no están sucediendo de la manera que queremos, aún así Dios está con nosotros, nos hace crecer, nos hace que ensanchemos. Confiar en Dios cuando te lleva por aguas tranquilas, eso es fácil, ¿o no? Claro, si todo está tranquilo, porque hay una parte también de un salmo que dice que por aguas tranquilas nos llevará. Es fácil confiar en el Señor, porque no estás batallando, porque todo está bien. Entonces dices, pues confío en Él. Sí, por aguas tranquilas es fácil confiar en Dios. Pero confiar en Dios cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, eso solo lo hacen, confiar en Él, los verdaderos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? Amén. Cuando pasas por esos valles de sombra de muerte, es ahí. Entonces, cuando vemos la mano de Dios, cuando decimos, aunque esté pasando por esto, aunque es duro, aunque no lo entiendo, de todas maneras confío en Dios. Confía en Dios en los valles de sombra de muerte. Aunque todo aparentemente esté saliendo mal, que dices, siento que no me está saliendo nada bien, confía en Él. Ten fe en Dios. Cuando nada de lo que sucede parece que no tiene sentido. Yo sé lo que te digo también. Hay momentos en que yo le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera esto, y ocurre hasta lo contrario a veces. Y digo, Señor, pero parecía que no era conveniente esto. Yo te estaba pidiendo porque siento que mi idea era buena. Y ocurre algo que no era lo que yo pensaba. Sin embargo, aún ahí sigo confiando en Él. El bien y la misericordia de Dios te siguen todos los días de tu vida. Y vienen aún en esos valles de sombra de muerte. Salmo 84, versos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán, ese eres tú, ese soy yo, irán de poder en poder. Aleluya, verán a Dios en Sión. La palabra dice que pasaremos por el valle de sombra de muerte, iglesia, pero dice que no nos quedaremos. ¿Cuántos dicen amén, amén y amén? Dale un aplauso a nuestro Dios, dale gracias, porque siempre
está con nosotros. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? Ponte de pie, vamos a entonar un canto. Dale gracias a Dios, porque si tú pensabas que te ibas a quedar en ese valle de sombra de muerte, que puede ser una enfermedad, que puede ser lo que sea que no venga de Dios, es valle de sombra de muerte. Pero ya sabes que nuestro Dios va contigo, va conmigo. Su vara y su callado nos infunden aliento. Amén, amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nunca nos has dejado, Señor. Aún en esos momentos oscuros, en esos momentos tenebrosos, Dios, donde decimos, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a terminar, Señor? Tú nos libras. Tu vara y tu callado siempre nos infunden aliento. Y el temor, Señor, que nos puede llegar a invadir se va, porque recordamos y sabemos que tú vas con nosotros, que tú vas de la mano. Por eso y de esa forma es como podemos salir de todo valle de sombra de muerte. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque nos muestras el camino, Señor, verdadero a seguir. Mientras llegamos a nuestra meta, Señor, que es estar allá contigo, Dios, nos llenas de fortaleza. Tu gracia nos invade, Señor, gracia inmerecida, favor inmerecido, Dios. Te damos gloria, Padre, por siempre ser fiel con nosotros, en todo tiempo. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es para ti, Dios. Un aplauso con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Dios, te damos gracias por siempre suplir cada una de nuestras necesidades, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos por siempre y para siempre. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, todos somos de casa, sabes, nuestros servicios, que son miércoles 6 de la tarde, de 6 a 8, domingos 10 y 6 de la tarde, los jóvenes de 5 a 6, y la alabanza de 5 a 6 y de 6 a 8 nuestros jóvenes. Y por lo pronto pues son todos los anuncios hasta que tengamos algo nuevo se los estaremos comunicando. Amén. Amén. Todos contentos, ¿verdad? Todos contentos. Muy hermoso que estuvo nuestra visita, ¿verdad?, de la hermana Norma. Todos felices, todos contentos. ¿Cuántos quieren que regrese? Amén. Primero Dios, así será. Siempre les manda saludos, a todos y a todas. Ama mucho a Rema, como pueden ver. Amén. Bueno, vamos a quedar despedidos. Si gustas levantar tus manos. Que la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí pasando por el valle de sombra de muerte, victoriosos. Y todos los que lo creemos, decimos amén y amén. Dale otro aplauso a nuestro Dios, fuerte y poderoso siempre.